Bueno, muy bien. Buenos días a las personas que están conectadas. La doctora Laura Camila Molina nos va a hablar de coagulopatías y embarazo, pero nos vamos a enfocar en las dos más frecuentes, más representativas, porque el tema es muy amplio, pero vale la pena es enfocarse en las dos que encontramos con más frecuencia. Laura, bienvenida. Hola, profe. Buenos días para todos. Muchísimas gracias. Quisiera confirmar si me están escuchando bien. Te estamos escuchando bien y la primera diapositiva se ve perfecto. Listo, gracias. Bueno, como me presentó el doctor Arturo, mi nombre es Laura Molina, residente de ginecología de segundo año de la Universidad de Antioquia. Y para esta presentación conté con la asesoría del doctor Arturo Cardona, ginecólogo y obstetra de la Universidad de Antioquia y médico materno-fetal del Centro de Estudios Fetus en Sao Paulo. Entonces, sobre este tema quisimos traerlo pues como acaba de decirlo el profe, hay dos patologías que vamos a tratar en principio. Vamos a hablar un poquito primero sobre la coagulación, los factores de coagulación, como para dar una introducción al tema, y ya hablaremos entonces principalmente de la enfermedad de von Willebrand y de la púrpura trombocitopénica inmune. Entonces, como introducción, tenemos que la hemostasia pues es un proceso complejo que implica múltiples niveles es un sistema de múltiples niveles, que hay una retroalimentación, unas reacciones enzimáticas para terminar con la formación de un coágulo, y en el que vamos a ver que varios factores, componentes, enzimas van a actuar. En el embarazo esa complejidad se va a ver aumentada en gran medida pues, por los cambios fisiológicos del embarazo. Vamos a tener una anemia dilucional y vamos a tener además una concentración fluctuante de los factores de coagulación, que son todos en preparación para la pérdida sanguínea del embarazo, pues la pérdida sanguínea que vamos a tener en el parto. Los trastornos del sistema hemostáticos, entonces pueden ser disrupciones a cualquier nivel de todo este proceso, y esas disrupciones pueden ser adquiridas o hereditarias y a la vez se pueden reflejar en hemorragia o en trombosis. Generalmente para los obstetras nuestra principal preocupación va a ser la trombosis. Sin embargo, las pacientes con coagulopatías van a ser pues, difíciles de clasificar entre el espectro trombótico versus hemorrágico. Y también el reto para los obstetras es que en el embarazo pues vamos a tener múltiples desenlaces, como por ejemplo abortos espontáneos recurrentes, complicaciones graves mediadas por la placenta, y que pues como sabemos en el embarazo hay dos retos importantes. Por un lado tenemos un estado protrombótico y por otro tenemos un alto riesgo de hemorragia durante el parto, como ya lo mencioné. Entonces, para hablar de la fisiología de la coagulación, tenemos que digamos, la cascada de la coagulación tiene dos objetivos importantes. Por un lado, mantener la fluidez de la sangre a través de la circulación y pues evitar entonces así una hemorragia en presencia de una lesión vascular. Y entonces esto lo vamos a lograr mediante un balance de mecanismos procoagulantes y anticoagulantes. En el embarazo, pues normalmente con una preponderancia de los factores procoagulantes, pero siempre también permitiendo como un equilibrio de los mecanismos anticoagulantes para permitir la fluidez. Entonces, cuando hay una activación de la cascada frente a una lesión vascular, entran en juego diferentes factores. Están los factores de coagulación, están las plaquetas y su agregación, y está el revestimiento endotelial, que es pues toda la liberación de factores de coagulación, del factor tisular, todos esos mecanismos trombogénicos que están a nivel del endotelio. Entonces, para hablar de la cascada de coagulación, voy a hacerlo de una forma, pues, no describiendo el paso a paso, que ya todos sabemos en el modelo celular, sino que lo voy a hacer resaltando los elementos importantes para las patologías que vamos a ver a continuación.
Entonces tenemos la fase de iniciación, cuyo objetivo es producir pequeñas cantidades de trombina que van a llevar a la activación plaquetaria. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una lesión, cuando hay una lesión en un tejido, entonces se expone el factor tisular, el cual se va a encontrar de forma abundante en el endotelio lesionado y en las células perivasculares. Al ser expuesto, él va a ir a buscar el factor 7 y en su unión se va a activar. Esto lleva entonces a una activación consecutiva de múltiples factores para llevar a la activación del factor 2A, del factor 2, que es la trombina. Entonces, cuando el factor 2 se nos activa, que es la misma trombina, va a llevar a la activación plaquetaria. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya es la fase, pues como tal, de la amplificación, y es que el factor 2 pues, en la activación plaquetaria va a llevar, aquí se me pasó, va a llevar a que el factor 8 y el factor de von Willebrand se cliven, o sea, se separen, y entonces el factor 8 va a ir a unirse pues más adelante en la propagación con el factor 9 para formar el complejo tenasa, que es bueno, toda la parte ya de la propagación para la activación de más trombina. Pero el factor de von Willebrand, al quedar ya solito expuesto en plasma, va a llevar ahora sí a la activación plaquetaria. Entonces, activación plaquetaria, ¿qué es? Que el factor de von Willebrand se une a la glicoproteína 1B. Al unirse a esta glicoproteína, las plaquetas cambian su citoesqueleto, van a cambiar su conformación y van a exponer las glicoproteínas 2B y 3A. Estos son sitios de unión para el fibrinógeno y asimismo para que se pueda dar la agregación plaquetaria. Entonces, como ya lo ven, el factor de von Willebrand es esencial, es muy determinante para la agregación de las plaquetas, pues por la expresión de los receptores de las plaquetas. En la fase entonces de amplificación va a haber entonces grandes cantidades de trombina, o sea, del factor 2 para llevar a hacer toda esa activación plaquetaria. Hay otra función muy importante también del factor de von Willebrand, como lo mencionaba aquí, es que él va siempre en conjunto con el factor 8 y eso también nos va a permitir que el factor 8 no se degrade en plasma tan rápidamente, sino que su vida media se prolongue hasta 5 veces. Una vez las plaquetas se activan, exponen sus glicoproteínas y empieza pues toda la agregación plaquetaria. A su vez, pues como les mencioné ahorita, entonces se va a llevar a la formación de acá el complejo tenasa, que es ese factor 8 que está unido al factor de von Willebrand, se va a unir con el factor 9 y el complejo tenasa va a llevar a la activación de factor 10 que se une al factor 5 en presencia de calcio y esto lleva a una activación abundante del factor 2, o sea, que haya mucha disponibilidad de trombina. ¿Para qué es importante la trombina? Para que nos active el fibrinógeno a fibrina. Y la fibrina se va a poder unir a las plaquetas por medio de los receptores que el factor de von Willebrand nos activó. Entonces, pues esa es como la fase de la propagación, todo con el fin de formar el coágulo. Entonces tenemos pues por un lado la fibrogénesis, como les dije, es el cambio del fibrinógeno a fibrina y la agregación plaquetaria. ¿Qué pasa entonces en el embarazo? Entonces sabemos pues que el embarazo hay unos cambios hemostáticos que van en dirección hacia la hipercoagulabilidad y pues todo esto es con el fin de preparar pues para el parto. Como se puede ver en la tabla, aumentan la mayoría de factores. Entonces, en mujeres con trastornos hemorrágicos hereditarios pasa algo particular y es que como en el embarazo empiezan a aumentarse en todos estos factores, pueden alcanzar niveles cercanos a lo normal o incluso normales de lo que tiene una persona que no tenga la enfermedad. O sea, es decir, este aumento fisiológico del embarazo les aumenta los factores hasta alcanzar los valores normales. Entonces, en esto, por ejemplo, traje, por ejemplo, el factor 8, que es la hemofilia. Entonces, las mujeres portadoras de hemofilia
como el factor 8 se aumenta, pueden alcanzar valores en el tercer trimestre muy cercanos al valor normal. Y también algo parecido pasa pues con el factor 9 y con el factor de von Willebrand, que el estrógeno va a hacer que el estrógeno estimula la producción del factor de von Willebrand. Entonces, cualquier terapia con estrógenos o en el embarazo se van a aumentar los niveles del factor de von Willebrand 3 a 5 veces al final del trimestre. Como les dije, puede llegar a que se compense ese déficit que la paciente tenía previo al embarazo y que la predisponía a hemorragia. Entonces, frente a las coagulopatías, tenemos coagulopatías que pueden favorecer la trombosis, adquiridas o hereditarias. En las adquiridas, pues tenemos el más común, el síndrome antifosfolípidos, pero también tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico. Y en las hereditarias, que son menos frecuentes, la mutación del factor 5 de Leiden, que hay un gran espectro de estas mutaciones, el del gen de la trombina, hiperhomocisteinemia, y ya como las que favorecen el sangrado, entonces tenemos en las adquiridas la trombocitopenia inmune primaria y en las hereditarias la enfermedad de von Willebrand. Hay otras menos frecuentes que las coloqué aquí, enfermedad de Bernard-Souler, pero digamos que las más frecuentes entonces van a ser en las hereditarias la enfermedad de von Willebrand y en las adquiridas la trombocitopenia inmune primaria, que son las que quisimos traerles aquí a desarrollar. Entonces vamos a empezar como con la enfermedad de von Willebrand, ya que hablé pues del factor 8, del factor de von Willebrand, para que lo tengamos más fresquito. Entonces, como les mencioné, la enfermedad de von Willebrand pues es una enfermedad autosómica dominante que resulta de una deficiencia que puede ser cualitativa, o sea, de la función del factor de von Willebrand, o cuantitativa, es decir, de la cantidad del factor que hay en plasma. Entonces, en esto coloqué asterisco en autosómica dominante porque hay un gran espectro, un gran subtipo, una penetrancia diferentes, y también va a hacer que los pacientes en general pueda que se manifiesten, en su mayoría puede que no se manifiesten, o sea que sean asintomáticos, y que solo frente a un insulto traumático o frente a un reto como el embarazo se haya una manifestación de los sangrados. Entonces, como les dije, el factor de von Willebrand desempeña dos funciones muy importantes. En el sitio de la lesión va a permitir la adherencia plaquetaria uniéndose a la glicoproteína 1B, permitiendo la expresión, el cambio de las plaquetas, del citoesqueleto de las plaquetas y la expresión de las glicoproteínas 2B y 3A, que va a permitir pues, la agregación plaquetaria. Y también entonces se va a unir al factor 8, y el factor 8 en sangre entonces va a permitir que se aumente la vida media de ese factor 8 y que pues mantengan como los niveles normales. El trastorno en la epidemiología es el trastorno hemorrágico genético más común. La prevalencia es del 1%, pero la enfermedad clínica significativa es muchísimo menor, por lo que ya les dije que hay varios subtipos y varias formas de presentación. Se presenta aproximadamente en uno de cada 10.000 pacientes y puede complicar cerca de 50.000 partos al año. Entonces, entre los tipos, coloqué arribita como los extremos. Entonces, tenemos primero el tipo 1, los extremos en frecuencia y en la presentación clínica. Entonces, el tipo 1, que es la mayoría de los pacientes, es el 70-80%, y es la mayoría porque es autosómica dominante. La expresión fenotípica va a ser muy variable y ese se va a caracterizar porque hay una deficiencia cuantitativa, es decir, en cantidad, y es parcial, o sea, no es un déficit completo del factor de von Willebrand, y se puede clasificar como en varias, para el diagnóstico, como en dos posibles diagnósticos. Si es menos del 30% del factor de von Willebrand, ya se diagnostica la enfermedad, o si el porcentaje está entre 30 y 50%, pero hay un historial de sangrado, también se diagnostica la enfermedad. Y también esto es importante porque precisamente como las cantidades o el déficit es variable,
Entonces, la presentación fenotípica va a ser también muy variable, es decir, no todas las pacientes necesariamente van a tener el mismo riesgo hemorrágico. Y el tipo 3, que es el otro extremo y que es muy raro, entonces es muy raro porque es autosómico recesivo, pero también es muy raro porque es un déficit completo total del factor de von Willebrand. Y como hay un déficit completo del factor de von Willebrand, pues tampoco va a haber factor 8, así que clínicamente se van a comportar muy parecidos a la hemofilia A. El tipo 2 entonces ya tiene como varias presentaciones, es como el intermedio. Entonces, él se caracteriza por un déficit cualitativo, o sea, vamos a ver, es una alteración en la función del factor de von Willebrand. Su presentación es más o menos del 20% y en la mayoría de subtipos es autosómico dominante, excepto en el tipo N, que es autosómico recesivo. Entonces el tipo 2, que es lo que el tipo 2A, entonces es una pérdida como selectiva de unas partes de la proteína que se llaman multímeros. Esto puede ser causado pues generalmente por mutaciones sin sentido, lesiones, inserciones, y también la expresión fenotípica va a ser muy variable dependiendo de cuánta va a ser como la mutación dentro de la proteína. El tipo 2B tiene la particularidad y es que se caracteriza como por una mayor unión al factor, a la glicoproteína 1B. O sea, es como hay una hiperfuncionalidad del factor de von Willebrand y se une, tiene como, sí, como que se une muchísimo más a la glicoproteína 1B. ¿Esto cuál es el problema? Que al tener una mayor afinidad o al tener una hiperfuncionalidad, va a llevar a que haya una agregación plaquetaria desmedida, o sea, mucho mayor a la lesión que hay, y por tanto vamos a tener un consumo de las plaquetas frente a cualquier lesión, un consumo de las plaquetas muy rápido, entonces se caracterizan por tener trombocitopenia. El tipo 2M, pues como que hay una disminución del factor de von Willebrand, una disminución en la unión del factor de von Willebrand a la glicoproteína 1B, o sea, no es una mutación dentro de la proteína ni es una hiperfuncionalidad, sino que es una hipofuncionalidad porque no se está uniendo bien a la glicoproteína 1B ni al colágeno. Y el tipo 2N se caracteriza porque hay una disminución del factor de von Willebrand, pero al factor 8, o sea, lo mismo. No hay ningún problema en la unión a las plaquetas, sino que tiene una clínica o una forma de presentarse muy parecida a la hemofilia A, porque al no poderse unir bien con el factor 8, pues el factor 8 anda solito y se degrada rápidamente en plasma. Para hacer una sospecha clínica, entonces esto generalmente lo vamos a hacer en citas preconcepcionales o cuando hemos tenido pues pacientes que nos van y nos consultan por hemorragias uterinas anormales, esa va a ser como el momento de la sospecha. En el embarazo, como tenemos, como les decía al principio, como tenemos todos estos este estado procoagulante, va a ser muy difícil sospecharlo, pero siempre debemos indagar por mujeres que tienen sangrado uterino anormal desde la menarquia, más uno de los siguientes, que tengan una hemorragia posparto, que hayan tenido una hemorragia después de una cirugía o que tengan un sangrado excesivo con extracción dentaria. Cualquiera de esos ya tenemos que ordenarle paraclínicos a esa paciente y ojalá apoyarnos de un hematólogo o de un internista. Cuando tienen sangrados uterinos, o sea, sangrados menstruales abundantes, y encontramos además que la paciente tiene equimosis o epistaxis 1 o 2 veces a la semana, o sangrado de encía abundante, o hay una historia familiar de enfermedades de coagulopatías pues en la familia, entonces ya también tenemos que considerar la sospecha. Frente a la forma de hacer el diagnóstico, el abordaje inicial, pues nosotros solemos pedir en principio un hemoleucograma con plaquetas, unos tiempos de coagulación y un fibrinógeno con puede ser con tiempo de trombina, que eso pues es opcional, no siempre está disponible.
¿Qué pasa con estos paraclínicos? Que por lo general no salen normales. ¿Cuál va a ser la excepción? Como les decía, en el tipo 2B, porque como tiene una hiperfuncionalidad, el factor de von Willebrand hace mucha agregación plaquetaria y consume las plaquetas frente a cualquier trauma o cualquier lesión. Entonces, allí puede que veamos una trombocitopenia leve en primer trimestre, pero no es tan frecuente. Una vez, igual, una vez nos salgan esos exámenes, los damos normales, como les dije, no podemos con eso descartar la enfermedad. Debemos considerar, pues entonces también los paraclínicos específicos para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, estos paraclínicos son el antígeno de von Willebrand, que mide la cantidad de proteína en el plasma y se realiza mediante ELISA. Entonces, un nivel de antígeno, pues de unión de antígeno al factor de von Willebrand menor del 30% indica pues que la persona tiene la enfermedad. Cuando es del 30 al 50% con una historia de sangrado, o sea, con la historia clínica, también diagnosticamos la enfermedad y lo normal es que esté por encima del 50%. Igual sucede con igual sucede con el factor de ristocetina, que es como la unión del factor, es como el cofactor de ristocetina, la ristocetina es un antibiótico que se utilizaba antes, que es como sacado de una bacteria, y entonces la ristocetina se descubrieron que cuando se la administraban a un paciente, se daba agregación plaquetaria solo en presencia del factor de von Willebrand. Por eso sacaron ese antibiótico, por esa agregación plaquetaria. Pero entonces ahora nos sirve como diagnóstico a la enfermedad, porque si tenemos un plasma con factor de von Willebrand y le agregamos ristocetina, vamos a ver agregación plaquetaria. Pero si no hay factor de von Willebrand, no se va a dar pues esa agregación. Y también se miden niveles de factor 8. Acá quiero también como de pronto hacer la aclaración para las personas que están un poquito más actualizadas del tema, que es, digamos que las directrices del 2021 de las sociedades estadounidenses de hematología, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, sí, como varias federaciones mundiales de hemofilia, ya han dicho que que estas pruebas, digamos, ya deberían de salir y que deberían cambiarse por paraclínicos más nuevos, que miden como específicamente la actividad del factor de von Willebrand frente a la glicoproteína 1B o frente a la unión al colágeno, pero pues por lo que busqué, digamos, en Colombia, estas pruebas no son tan disponibles todavía. No sé si de pronto ahorita alguien en el público pues quisiera mencionar si conoce si estas pruebas ya están disponibles, pero no encontré acá en Colombia. Entonces... Laura Camila. Sí, profe. Hola. Hola, Laura. Sí, profe, lo escucho. Bueno, no, en este pedazo, no, aquí en esta parte de la conferencia quiero como recalcar algo de eso, deja esa diapositiva, porque esta es la parte en que más nos enredamos, digamos, los equipos o las clínicas donde trabajamos obstetricia o donde trabajamos salud de la mujer. Y es que recordemos todos, hoy en Colombia es preferible antes de enviar a donde un hematólogo la paciente, porque a veces eso también acorta los tiempos de la paciente en cuanto a los trámites administrativos. Lo importante es que nosotros sepamos que nosotros podemos pedir el antígeno de von Willebrand. Entonces, muchas veces pedimos PT, PTT, fibrinógeno, plaquetas y ya. Y como quien dice, hemoleucograma. Y si yo no sé nada del INR, entonces la mando al hematólogo. El hematólogo tiene que mandar el antígeno del factor de von Willebrand, y yo pienso que ese es un paso que nosotros le podemos ahorrar tanto al sistema como a la paciente. Entonces es muy importante tener presente que si yo sospecho este tipo de enfermedades, entonces yo pido el antígeno de von Willebrand cuantitativo, porque eso hace definitivamente que el laboratorio, cuando llegue al hematólogo la paciente, si es que llega, ¿no es cierto?, o si lo necesita, porque nosotros también podemos hacer el diagnóstico, pues ya vaya con ese paso adelantado. Quería como hacer énfasis en eso. No se pide anticuerpo, sino antígeno para el factor de von Willebrand. Y ese es el que está disponible en Colombia realmente. Las otras pruebas que hablaba Laura Camila, que son la unión a otros cofactores, pues realmente solamente lo tienen como laboratorios en Colombia, pero eso no se hace de rutina.
Listo, Camila. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, frente a esta enfermedad, ¿cuáles van a ser como los riesgos maternos y los riesgos fetales a los que nos vemos expuestos? Entonces, en los riesgos maternos tenemos que hay un mayor riesgo de hemorragia posparto primaria y secundaria. Ese es el mayor riesgo materno. Durante el embarazo casi no hay riesgos, pero sí durante el parto es donde vamos a tener como ese mayor reto con la paciente. Entonces tenemos una hemorragia, un riesgo de sangrado anteparto 10 veces mayor, o sea, anteparto no es de aborto, sino que directamente, más bien periparto, pues. El riesgo de hemorragia primaria es del 15 al 30% y el riesgo de hemorragia posparto secundaria va a ser del 25%. Vamos a tener un riesgo de mortalidad 10 veces mayor y vamos a tener que durante el trabajo de parto puede haber una mayor, durante el parto que diga, puede haber una mayor complicación por un riesgo de hematomas perineales. Entonces, pues en lo posible evitar cualquier circunstancia que nos lleve a trauma perineal. Como les decía, no hay un riesgo aumentado de aborto, ni de parto pretérmino, ni abrupcio placentario, ni RCIU. ¿Y eso por qué va a ser? Porque, como les decía, primero, la enfermedad tiene diferentes espectros de presentación clínica. La presentación fenotípica va a ser muy variable. Segundo, porque el factor de von Willebrand aumenta 200 a 400% sus niveles basales y alcanza como su mayor nivel en el segundo y tercer trimestre. Y porque las pacientes generalmente que son nuevas en esta enfermedad, o sea que nosotros nos toca diagnosticarlas, generalmente son los de fenotipo muy leve, o sea, los de clínica muy leve. Generalmente las pacientes con unos riesgos más elevados ya vienen diagnosticadas desde la infancia, desde sus periodos menstruales y por tanto, pues vamos a tener también como todo el apoyo de hematología y de toda la atención preconcepcional. Y en cuanto a los riesgos fetales, entonces vamos a tener que los niveles neonatales del factor de von Willebrand van a aumentar en el feto significativamente al nacer. Entonces, tenemos que hacerle como protección contra el sangrado, pero como estos niveles pues aumentan fisiológicamente, puede que se nos dificulte el diagnóstico, generalmente pues en las que ya sabemos que son autosómicas dominantes. Los recién nacidos con enfermedad de von Willebrand tipo 2, 3 y el tipo 1 en su presentación más grave tendrán niveles reducidos del factor de von Willebrand al nacer y tienen también mayor riesgo de sangrado, pero como les dije, el riesgo de sangrado pues puede ser, esto no me había avanzado, el riesgo de sangrado puede ser infrecuente. Entonces, vamos a tener que en la consulta preconcepcional, entonces, pues lo ideal es que la mayoría de las pacientes nos lleguen ya con el diagnóstico, o sea, tengan un diagnóstico hecho antes del embarazo, porque en el embarazo esta enfermedad va a ser muy difícil de diagnosticar porque vamos a encontrar niveles normales del factor de von Willebrand. Entonces, si la paciente nos llega a la consulta preconcepcional ya con el diagnóstico hecho desde antes, entonces vamos a tener que primero valorar el fenotipo que tenga esa paciente y cómo ha sido su respuesta al tratamiento, principalmente pues al de primera línea, que es la desmopresina, cuál ha sido su historial de sangrado. Tenemos que ver si la paciente además tiene un déficit de hierro para compensar estas cosas, no es que tengan que ver con la enfermedad, sino para compensarla antes de entrar a un embarazo. Y si la paciente ha requerido transfusiones, digamos, de crioprecipitados en algún momento, pues entonces tenemos que valorar como qué infecciones pueda que tengan. En el seguimiento prenatal, sí, como les decía, siempre apoyarnos, por supuesto, de hematología, considerar pues en qué nivel de atención requiere esta paciente. Vamos a considerar
generalmente nivel de atención 3, pero si es un tipo 1 con un fenotipo que ha sido muy leve, sin historial de sangrado, incluso podríamos considerar un nivel de atención tipo 2. ¿Por qué un nivel de atención 2? ¿Por qué se considera 3? Por la valoración también del neonato, porque necesitamos ojalá que el neonato tenga pruebas antes de irse. Y en los niveles de actividad del factor de von Willebrand los vamos a tomar al inicio del control prenatal, en el tercer trimestre o previo a procedimientos invasivos. ¿Y cuáles van a ser entonces las consideraciones frente a los procedimientos invasivos? Es decir, amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Y es que se debe de tener, pues si vamos a tener que hacer el procedimiento, los niveles del factor 8 y del factor de von Willebrand deben ser superiores a 0.5 o a 50 unidades por decilitro o a 50%, depende cómo nos lo dé el laboratorio. Pero si se requiere y no hemos logrado esa meta con la paciente y la tenemos por debajo de 0.5, pues se considera que se le puede dar una dosis de desmopresina. La desmopresina generalmente alcanza su nivel máximo a las 8 horas, o sea que se puede dar el mismo día del procedimiento, y se puede repetir una dosis más o menos a las 12 o 24 horas, dependiendo pues del nivel que hayamos tenido de ese factor de von Willebrand. ¿Cuál va a ser entonces las metas de concentración? Un factor de von Willebrand mayor o igual al 50% o a 0.5 unidades por mililitro, pues depende de las unidades de concentración. ¿Cuáles son los tratamientos posibles entonces para la enfermedad de von Willebrand? Tenemos la desmopresina, que es el tratamiento de elección. Su función es que él nos va a ayudar a la liberación de reservas que hay en el endotelio del factor 8 y del factor de von Willebrand, y eso pues entonces nos aumenta las concentraciones plasmáticas. Su uso es seguro durante el embarazo. Las dosis de inicio pueden ser de 0.3 microgramos y se puede repetir dosis cada 12 horas. El tener en cuenta pues que la desmopresina es de la misma familia de la vasopresina, es decir, es un antidiurético, y por lo tanto tenemos como efectos adversos una hiponatremia, y tenemos que considerar hacer restricción de líquidos para la paciente a 1 litro en un día, pues en 24 horas. ¿En quién va a estar contraindicado? Precisamente como es un diurético, o sea, va a tener un efecto vasopresor, entonces va a estar contraindicado en las pacientes que tengan preeclampsia o enfermedad cardiovascular, porque nos cuente que tuvo una historia de un infarto agudo de miocardio, o en la hipertensión. Los concentrados de factor de von Willebrand se da para las pacientes que son bajos respondedores o que tienen la enfermedad de von Willebrand tipo 13, como les dije, como hay una depresión cuantitativa pues casi que absoluta, entonces en ellos sí no nos da tiempo de que nos actúe la desmopresina y sí tenemos que dar directamente el factor de von Willebrand. La dosis pues es 1 unidad por kilo y se puede aumentar hasta 20 si la unión del cofactor de ristocetina y el factor de von Willebrand es menor a 20, y la dosis se puede repetir cada 8 a 24 horas. Frente a los crioprecipitados, entonces son fracciones de plasma que son ricos en factor 8, en factor de von Willebrand, en fibrinógeno y factor 13, entonces se considera pues que tienen una alta concentración por volumen. Se pueden dar 10 a 12 unidades de crioprecipitados cada 12 horas, pero como tiene alta concentración de estos factores, pues frente a una situación emergente, una situación periparto, pues como que se considera que con una sola dosis sería suficiente. Y el ácido tranexámico no nos ayuda en nada a las cantidades del factor de von Willebrand, ni del factor 8, ni nada de eso, sino que nos va a ayudar es a estabilizar el coágulo, porque sabemos que el ácido tranexámico bloquea el sitio en que se une la plasmina a la fibrina, o sea, vamos a evitar que se dé la fibrinolisis y por lo tanto vamos a estabilizar el coágulo. La dosis pues es 1 gramo y se puede repetir pues 2 dosis cuando sea necesario, cada 8 horas.
En cuanto al manejo intraparto, entonces, cuando estamos ya cercanos a la fecha de parto de la paciente o a la fecha cuando consideramos que se debe terminar el embarazo, entonces tenemos que tomar los niveles pre y post tratamiento. Si tenemos que la actividad del factor de von Willebrand es menor a 5, se puede hacer tratamiento con desmopresina en combinación con ácido tranexámico. Vale, pues cuando son las pacientes con tipo 2B, que como les dije es una agregación plaquetaria aumentada y un consumo de plaquetas muy rápido, se puede considerar si la paciente necesitaría una transfusión de plaquetas. En lo ideal siempre y evitar la transfusión de plaquetas pues por todas las complicaciones que tenemos frente a la transfusión de hemoderivados y las posibles infecciones. Y la meta en plaquetas va a ser tenerlas mayor a 50.000. La vía de parto va a ser según indicación obstétrica. La idea es que minimicemos al máximo las intervenciones, también considerando los hematomas perineales y que los fetos pues que tengan riesgo de enfermedad de von Willebrand tipo 2 o tipo 3, pues de acuerdo a la caracterización genética de la paciente, evitar maniobras invasivas, forces, ventosa. En cuanto a la analgesia periparto, entonces se puede utilizar la analgesia neuroaxial central en enfermedad de von Willebrand tipo 1 cuando el factor de von Willebrand está normal, con o sin el tratamiento. En el tipo 2, si la actividad de von Willebrand también está normal, pues mayor a 0.5, así hayamos tenido que hacer correcciones durante el embarazo. Y en el tipo 3 está contraindicada porque, como les dije, como hay una depresión, como hay un déficit absoluto del factor de von Willebrand, es muy probable que no alcancemos esos niveles y que los mantengamos constantes, pues los valores que necesitamos del factor de von Willebrand. El catéter epidural, la idea es que se debe de quitar lo más pronto después de que se haya dado el parto. Y en cuanto a los AINES y los tratamientos intramusculares, pues como que tener mucho cuidado porque con el tratamiento intramuscular podemos llevar a hematomas intramusculares y con los AINES pues sabemos que afectan la función plaquetaria, lo que puede producir pues un aumento en la tendencia del sangrado. En cuanto al manejo posparto, entonces, pues la mayor preocupación del sangrado pues la mayor preocupación en estas pacientes es el sangrado posparto, como se los dije en un principio. Entonces, ¿cuáles van a ser pues, las metas? Es que tengamos siempre esos niveles del factor de von Willebrand y factor 8 por encima de 0.5. A las pacientes que hayan tenido un parto vaginal hay que vigilarlas hasta 3 días. ¿Eso es por qué? Porque como en el embarazo hubo ese aumento fisiológico que se alcanzó como máximo en el tercer trimestre, ese nivel máximo se va a mantener hasta 48 horas después del parto, pero a partir pues, de esas 48 horas empieza a disminuir a sus valores normales previos al embarazo. Entonces allí es donde vamos a tener el mayor riesgo de sangrado. Y las pacientes que hayan sido llevadas a cesárea o a parto instrumentado, debemos hacerle vigilancia hasta 5 días porque ellas sí que tienen un mayor riesgo ya de sangrados pues ocultos. En cuanto a otras consideraciones, entonces, como les dije, como los estrógenos aumentan la producción del factor de von Willebrand, entonces si la paciente tuviera alguna contraindicación diferente, adicional, por ejemplo, un VIH, algo diferente a la lactancia, podríamos aconsejarle anticonceptivos orales porque nos mejorarían también el factor de von Willebrand. Sin embargo, pues siempre la prioridad va a ser la lactancia. Entonces, eso solamente en consideración de que la paciente tuviera alguna otra contraindicación para la lactancia o que estuviéramos frente a un óbito o alguna otra situación. El ácido tranexámico, entonces lo podemos considerar durante el posparto, 1 gramo cada 8 horas durante 7 a 14 días, incluso dicen las guías. Frente a la tromboprofilaxis se puede administrar la heparina de bajo peso molecular si la indicación profiláctica la tenemos, es decir, si tenemos indicación para darle profilaxis a una paciente, se la podemos dar frente a los valores normales. Pero cuando los tenemos por debajo de 0.5, pues lo ideal sería entonces evitar las heparinas. Y si
tenemos que darle heparina y la paciente, o sea, tenemos indicación de tromboprofilaxis y la paciente tiene valores muy reducidos de factor de von Willebrand, nos tenemos que ayudar con medidas mecánicas, con bombas pues, que activan los miembros inferiores. En el seguimiento vamos a hacer educación para que la paciente reconozca sangrados tardíos, seguimiento de la hemoglobina a unas 2 semanas posparto, y pacientes que tienen la enfermedad von Willebrand tipo 3 deben recibir concentrados por 2 a 3 semanas después del parto. Esto hasta aquí la enfermedad von Willebrand. Esta parte de trombocitopenia inmune es mucho más corta. Entonces, pues bueno, la trombocitopenia inmune. Laura Camila. Sí, profe. Bueno, no, aquí quería de pronto advertir al grupo, sobre todo de Clínica del Prado, porque sé que hay personas de otra institución. Hay una paciente que estamos viendo en consulta que tiene una enfermedad de von Willebrand tipo 1. Ya en lo que vimos en la consulta, pues hasta ahora está estable en sus niveles de factor de von Willebrand y los antecedentes hemorrágicos que tiene pues son previos al embarazo. Sin embargo, es importante cuando esta paciente llegue ya al final del embarazo, pues nosotros haremos la comunicación pertinente al grupo. Sin embargo, siempre es importante tener presente que cuando estas pacientes llegan a la institución al final del embarazo, siempre hay que comentarla con anestesia, con enfermería, con colegas de la UCI. Así la paciente esté estable, es una conducta segura que nosotros comentemos este tipo de pacientes. Se les informará pues en el momento apropiado, que la paciente apenas está en la mitad de la gestación, para que conozcan bien el caso. Listo, Camila, seguite. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces la trombocitopenia inmune, también llamada púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura trombocitopénica inmune, es una enfermedad pues más, digamos, de un mayor manejo por parte de ginecología y obstetricia, porque la enfermedad hemorrágica adquirida más común causada por autoanticuerpos de inmunoglobulina IgG contra antígenos plaquetarios. ¿Y qué pasa? Que en el embarazo tenemos como 2 retos importantes. Uno, que es un diagnóstico diferencial en trombocitopenia junto con la trombocitopenia gestacional. Y el otro reto es que no existen pruebas diagnósticas específicas. Entonces tenemos primero que descartar como todas las posibilidades de trombocitopenia, y una vez consideramos que es una trombocitopenia idiopática, determinar pues si es primaria o secundaria, es decir, si tiene que ver con una leucemia linfocítica, un lupus, un síndrome linfoproliferativo, una, no sé, infecciones por hepatitis C, por VIH, por Helicobacter pylori, por citomegalovirus, y todo eso es importante porque estas enfermedades son susceptibles de ser tratadas, mientras que la trombocitopenia inmune le vamos a dar pues esteroides. Entonces, primero a considerar como todas esas posibilidades, así sea pues la más común, hay que considerar primero todo. Y también considerar siempre el consumo de medicamentos de la paciente, que no sea una trombocitopenia inducida por fármacos. La epidemiología es el trastorno, entonces, como les dije, adquirido más común, hemorrágico. La prevalencia es de 1 a 3 por cada 10.000 pacientes, y la mayor prevalencia es en mujeres en edad fértil, pues como precisamente por el reto en edad fértil, todo el reto de coagulación, de hemorragias que tenemos en la edad fértil, y también pues del embarazo. Entonces, en la fisiopatología tenemos que la PTI es causada por una destrucción de las plaquetas recubiertas de anticuerpos, y eso es mediado por macrófagos, se va principalmente en vaso y en hígado. Y también pues en el embarazo tenemos que hay una producción insuficiente de plaquetas, o sea, no se compensa, y por lo tanto pues vamos a ver que esto va a ser más frecuente. 10 a 20%, como les decía, toca considerar una infección o una inflamación persistente por VIH, virus de la hepatitis C, Helicobacter pylori, lupus, SAF o trastornos tiroideos. Y en cuanto a la posible etiología, que aún sigue siendo desconocida, hay como 2 teorías que encontré que eran muy fuertes.
Una es aloantígenos fetales paternos, y es que digamos que en esa membrana placentaria puede haber una inducción de células T reguladoras específicas por aloantígenos fetales paternos que pueden llevar como a la destrucción de las plaquetas por los macrófagos. Sin embargo, esa teoría no se ha logrado comprobar. Y por otro lado, se ha considerado que puede haber una hipoplasia megacariocítica y apoptosis que se atribuyen pues a niveles elevados de estradiol, y que eso sí, digamos que ha tenido consistencia porque se ha encontrado que las pacientes que tienen esta enfermedad tienen altos niveles de trombopoyetina, como tratando de compensar esa alteración en la producción de plaquetas. Para el diagnóstico, entonces, como les decía, aunque sea la más común en primer y segundo trimestre, tenemos que considerarla de diagnóstico de exclusión, y tenemos que considerarla cuando las plaquetas están por debajo de 100.000, o otras guías proponen que por debajo de 80.000, y después de haber descartado todo. Entonces, digamos que la sospecha clínica la vamos a tener frente a una trombocitopenia aislada, es decir, que no compromete otras líneas celulares, con un frotis de sangre periférica normal. Ya descartamos que no hay infección, que no hay enfermedad genética, ni que está inducida por fármacos. Puede haber una anemia microcítica que la acompaña en el embarazo, pero no es porque se presente en la trombocitopenia inmune, sino pues porque sabemos que hay un déficit de hierro en el embarazo. Entonces, pues por eso vamos a ver esa anemia microcítica, pero no es por algo relacionado con la enfermedad. Y también para sospecharla, pues que hay una respuesta cuando le damos esteroides a la paciente. Entonces, lo mismo, en el manejo antenatal, si tenemos frente a una paciente que ya no llega con la enfermedad diagnosticada antes del embarazo, entonces vamos digamos que no hay ninguna contraindicación para el embarazo en una paciente con esta enfermedad, pero vamos a intentar postergar el embarazo si hay una historia de hemorragia significativa en los últimos 6 meses a 1 año, si el conteo de plaquetas en este momento de la consulta es menor a 20.000, si la paciente tiene una trombocitopenia que ha sido refractaria a múltiples medicamentos y que hemos requerido recientemente el rituximab. Ya ahorita más adelante les explico cuál es el problema del rituximab, y discutir la esplenectomía. El rituximab básicamente pues por el feto, que todavía no se ha logrado establecer que sea seguro para él. En el seguimiento prenatal, entonces, tenemos que hacer un seguimiento mensual de plaquetas, y a las 34 semanas podemos hacer conteo plaquetario cada 2 semanas, pero si la paciente tiene un valor muy cercano o por debajo de 30.000 plaquetas, debemos hacer el control cada semana. En la ecografía, generalmente la trombocitopenia puede que no, o sea, en la mayoría no afecta nada el desarrollo del bebé. Sin embargo, cuando se realicen las ecografías hay que buscar más subcoriónicos. Y en cuanto a los procedimientos invasivos, hay una contraindicación absoluta si las plaquetas están por debajo de 30.000, y entre 30 y 50.000 la contraindicación es relativa. Idealmente, si está en este valor, que la paciente esté recibiendo, le vamos a dar a la paciente tratamiento con corticosteroides. Entonces, el tratamiento, durante la gestación tiene unas indicaciones. ¿Cuáles son? Básicamente 2, que las plaquetas estén en 30.000, o que vamos a llevar a la paciente a un procedimiento invasivo. Y entonces necesitamos que tenga 30 a 50.000, como lo acaba de mencionar. También periparto es ideal tenerlas entre 30 a 50.000, no porque sean necesarias para tener un parto, sino que como no sabemos si por alguna razón sea necesario hacerle una cesárea emergente a la paciente, lo ideal es que las plaquetas se encuentren por encima de 50.000. Entonces, frente a los tratamientos, en esta tabla pues vemos como las consideraciones. Digamos que el de primera línea va a ser la prednisona. La prednisona pues vamos a iniciar con dosis bajas de 10 a 20 miligramos al día, sobre todo pues en situaciones en que la trombocitopenia no se agrava y el parto no sea inminente.
¿Cuál va a ser los riesgos de la prednisona? La diabetes gestacional, se ha descrito la habilidad emocional, pues la habilidad en el estado de ánimo, y para el feto puede haber un mayor riesgo de paladar hendido en el primer trimestre. Sin embargo, esta enfermedad se manifiesta en segundo y tercer trimestre, entonces es muy raro que requiramos el uso de prednisona desde el primer trimestre. La inmunoglobulina intravenosa también tiene muy buenos datos de seguridad en el embarazo y se puede utilizar incluso en conjunto con la prednisona cuando necesitamos un aumento rápido de plaquetas, como por ejemplo antes del parto. Se puede iniciar pues como con las dosis que están allí, más o menos son 400 miligramos día, y se puede administrar durante 5 días. Generalmente vamos a ver que al primero, al segundo día ya se alcanza como el nivel de plaquetas que necesitamos. Y si por ejemplo, si vamos a necesitar también anestesia epidural, también se puede dar, y más o menos en un día, pues yo sé que ya estaríamos como necesitando la anestesia epidural ya, pero cuando estamos considerando que la paciente está en trabajo de parto en fase latente, lo podemos dar. En segunda línea aparece en primer lugar la esplenectomía, porque en realidad es la primera acción dentro de la segunda línea. Se debe hacer en el segundo trimestre. ¿Cuál es la situación? Que pues leí sobre las consideraciones de la cirugía en segundo trimestre, y en realidad se debe hacer por la laparoscopia, y es muy poco los cirujanos, digamos, que se arriesgan a hacer esta cirugía en el embarazo. Y ya otros medicamentos como son la azatioprina, la ciclosporina y el rituximab, pues no tienen tan buenos datos de seguridad en el embarazo, y digamos que lo que se ha propuesto es su uso en pacientes que tienen otras enfermedades. El rituximab, pues entonces, como les decía ahorita, tiene datos en el embarazo, pero el problema ha sido que en fetos se ha descrito que hay un riesgo de linfopenia de células B, y eso pues hasta ahorita no lo han considerado como, todavía no lo han considerado seguro en el embarazo. Y frente a los agonistas de trombopoyetina en el tratamiento de la púrpura, de la trombocitopenia inmune, cada vez pues son más comunes. Sin embargo, la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos todavía no los aprueban para su uso en el embarazo. Y pues el riesgo es porque no se ha podido determinar si atraviesan placenta. Ya en el manejo intraparto, entonces las consideraciones maternas en la vía del parto, igual que en la enfermedad de von Willebrand, va a ser según indicación obstétrica, y para pues, considerar epidural, que tengamos generalmente las sociedades de anestesiología se ponen de acuerdo entre 70 a 80 mil niveles de plaquetas. Para el parto, tener al menos 30.000 plaquetas, para la cesárea al menos 50.000, y considerar transfusión solo en caso de que estamos allí ya periparto, las plaquetas están por debajo de 20.000, y siempre darlo con la inmunoglobulina intravenosa. Esto porque se ha encontrado que parece que hubiera una respuesta como un rebote cuando se hace transfusión de plaquetas, y es que se logran los niveles y dentro de las siguientes 24 horas hay casi que una depresión otra vez completa de plaquetas. Entonces siempre considerarlo con inmunoglobulina para evitar como este efecto de rebote. Y frente a las consideraciones neonatales, entonces más o menos el 10 al 15% de los recién nacidos nacen con plaquetas menores a 150.000, pero la mayoría no van a tener ninguna clínica, y solo menos del 0.5% van a tener una hemorragia intracerebral. Para considerar pues que un bebé tiene este riesgo, el predictor más fuerte va a ser que la mamá haya tenido un hijo previo con trombocitopenia. Y también frente a, digamos, en las consultas preconcepcionales o en el seguimiento del embarazo, pues asesorar a la mujer que la esplenectomía y que tengamos una terapia exitosa durante el embarazo, o sea, con plaquetas siempre superiores a 50.000, no parece que fueran protectoras o indicadores de que el bebé vaya a nacer, pues no vaya a tener ninguna complicación hemorrágica. Pero como les dije, también es muy, muy poco frecuente. Y sí se debe pues evitar los forceps o la ventosa. En cuanto al manejo posparto, y esta ya es como la última diapositiva,
hay es muy poco lo que se puede encontrar en la literatura frente como al seguimiento posparto en la púrpura trombocitopénica inmune, pues porque se considera que su presentación es mayor en el embarazo, pues por todos los retos del embarazo que hablábamos. Y ya una vez finaliza el embarazo, igual que la trombocitopenia gestacional, logran valores normales, la trombocitopenia gestacional dentro de las primeros 8 a 12 semanas y esta alrededor de las 12 semanas. Entonces, pues es como, no hay como mucha información sobre qué hacer, simplemente que el seguimiento de las plaquetas en el posparto inmediato debe ser mayor a 20.000 y en el posparto mediato, o sea, después de las 24 horas, en 30.000. Frente a pacientes que han tenido trombocitopenias muy graves, el rituximab parece que reduce la recurrencia, digamos que ya en este momento no tendríamos el problema de la linfopenia de células B en el neonato, entonces lo podemos dar y está probado en lactancia. Si la paciente ha tenido, pues sí, como una mala respuesta a todos los tratamientos de primera línea, también podemos considerar la esplenectomía a partir de la 4ª semana posparto y el seguimiento siempre hacerlo en conjunto con hematología. La tromboprofilaxis y la anticoagulación deben realizarse de acuerdo pues con los protocolos estándar, o sea, de acuerdo a las indicaciones de tromboprofilaxis, pero sí tener consideración de que las plaquetas debemos de tenerlas al menos por encima de 30.000. Y la lactancia debemos esperar 4 horas después de que la paciente tomó la última dosis de prednisona y suspender si hay trombocitopenia aloinmune neonatal, que esto pues no lo va a decir el pediatra básicamente, pero es que en las primeras 48 horas el bebé va a tener, digamos, una trombocitopenia transitoria por toda la madurez del vaso. Sin embargo, si después ya del tercer día de que el bebé nazca va a seguir con unas plaquetas disminuidas principalmente por debajo de 10.000, ya vamos a considerar que tiene la enfermedad y por lo tanto se debe suspender la lactancia por el riesgo de paso de anticuerpos. Listo, esto era como todo lo que le queríamos traer para el día de hoy. Quedo atenta si hay comentarios, preguntas, del doctor también Arturo, algunas consideración. Muy bien, Laura Camila, yo pienso que fue una presentación maravillosa porque las diapositivas fueron muy claras, tus explicaciones de la fisiología y fisiopatología, que no es fácil en los trastornos de la coagulación, pienso que fue muy práctica y pues la mayoría de las personas creo que lograron conectarse pues con esa parte de la fisiopatología. Voy a fijarme a ver si hay alguna mano levantada. Bueno, por ahora no veo manos levantadas, entonces yo pienso que pues las apreciaciones que iba a hacer al respecto, pues ya fueron hechas. Sí me gustaría de pronto decir que en la púrpura trombocitopénica o en el trastorno inmune de las plaquetas, siempre la comunicación también con anestesia cuando los pacientes tienen menos de 80.000 plaquetas y procurar que tengan más de 80, poder invadir el neuroeje, pues es muy importante para poder realizar en el trabajo de parto pues una analgesia epidural efectiva. Y lo otro es que, digamos que el concepto nuevo que hay es que siempre que usted va a colocar en este tipo de pacientes plaquetas, pues en lo posible debe colocar inmunoglobulinas. Esos son nuevos conceptos que hay. Sabemos que puede generar controversia por el costo que puede representar este tipo de tratamientos, pero ya hay muy buena literatura para saber que si uno va a utilizar plaqueta en estas pacientes, pues debe combinarle inmunoglobulinas cuando antes sabíamos que utilizar inmunoglobulinas pues era sumamente complicado y cada vez pues tenemos más acceso a este tipo de medicamentos. Bueno, sigue el público ya creo que con la conferencia muy bien entendida. Laura Camila, muchas gracias. Vuelvo y te digo, fabulosa presentación. Y bueno, por favor no olviden tanto los integrantes de Clínica del Prado como de otras instituciones de firmar la asistencia que está ahí en el chat. Muchas gracias a Julián también por la ayuda en todas las partes audiovisual y hasta pronto. Bueno, profe, muchísimas gracias por la asesoría y muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un buen día.